La primera vez que vio la casa, pensó que se había equivocado de dirección. El portón de hierro negro se alzaba imponente, silencioso, como si separara dos mundos distintos. Detrás, un jardín perfectamente diseñado parecía inmóvil, sin hojas fuera de lugar, sin señales de descuido humano. El césped tenía ese tono verde exacto que solo se ve en revistas o en fotografías cuidadosamente editadas. Nada parecía real, y al mismo tiempo, todo parecía demasiado perfecto para no serlo. Ella apretó el currículum entre los dedos. Respiró hondo. No estaba acostumbrada a lugares así. Había trabajado antes como niñera, sí, pero siempre en casas donde la vida dejaba huellas visibles, juguetes en el suelo, platos olvidados en el fregadero, discusiones que se escuchaban desde la cocina, hogares normales, imperfectos, humanos. Esto era distinto. El timbre sonó con un eco suave, elegante, casi respetuoso. La puerta se abrió sin prisa. La mujer que apareció tenía una sonrisa entrenada. No era falsa, pero tampoco espontánea. Llevaba ropa impecable, maquillaje discreto y una postura que no dejaba espacio para la improvisación. «Debe ser usted», dijo, observándola con atención medida. «Pase, por favor». El interior de la casa confirmó lo que el exterior prometía. Todo estaba en su lugar. Los colores combinaban. Los espacios respiraban orden, éxito y control. Cada mueble parecía haber sido elegido no solo por su belleza, sino por el mensaje que transmitía: estabilidad, poder, buen gusto. No había fotografías familiares desordenadas ni recuerdos acumulados con los años. Solo imágenes cuidadosamente seleccionadas, como si incluso la memoria hubiera pasado por un filtro. Entonces la vio. La niña estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de bloques de colores. Tendría unos 5 años, cabello perfectamente peinado, vestido limpio, mirada curiosa. Alzó los ojos y, durante un segundo, la observó con una intensidad que no era común en una niña de su edad. «Hola», dijo la pequeña. Esa sola palabra, sencilla y directa, fue suficiente para romper la rigidez del ambiente. Ella sonrió de inmediato. «Hola», respondió agachándose a su altura. «¿Cómo te llamas?» La niña dudó apenas un instante. «Isabela». El nombre flotó en el aire, delicado, casi frágil, y en ese momento algo dentro de ella se acomodó sin que supiera por qué. No era profesional, no era lógico, pero lo sintió. Los padres regresaron al salón. El hombre vestía traje incluso dentro de casa. Hablaba con voz firme, segura, como alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes y a no ser cuestionado. La mujer se sentó con elegancia, cruzó las piernas, mantuvo la sonrisa. «Buscamos a alguien de confianza», dijo él. «Alguien que entienda la responsabilidad que implica cuidar a nuestra hija». Ella asintió, atenta. «Isabela es todo para nosotros», añadió la madre. «Nuestro trabajo nos exige mucho tiempo y necesitamos a alguien que esté presente». La palabra presente resonó de una forma particular. No dijeron horarios, no dijeron tareas, dijeron presente. La entrevista continuó con preguntas sobre experiencia, referencias, disponibilidad. Todo parecía formal, correcto, incluso generoso. El salario era más alto de lo que había esperado. Los beneficios, atractivos, el puesto, estable. Era, sin duda, el trabajo soñado. Mientras hablaban, ella no pudo evitar observar pequeños detalles. Isabela no se movía mucho. Jugaba, sí, pero sin desorden. Miraba a sus padres antes de hacer cualquier cosa, como buscando aprobación silenciosa. Cuando la madre la llamó por su nombre, la niña reaccionó de inmediato, casi con tensión. No era miedo. Era algo más sutil. Disciplina temprana, pensó. Nada extraño. La madre se levantó para mostrarle la casa. Habitaciones amplias, limpias, silenciosas. La habitación de Isabela parecía un escenario preparado. Muñecas alineadas, libros ordenados por tamaño, la cama impecable. «Aquí pasará la mayor parte del tiempo», explicó. «Isabela necesita rutina».
La palabra volvió a caer con peso. Rutina, control, orden. Nada de eso era negativo, se dijo a sí misma. Al contrario, era estabilidad, seguridad, profesionalismo. Cuando la visita terminó, el padre estrechó su mano con firmeza. Nos pondremos en contacto pronto. Pero no tardaron. 2 días después, recibió la llamada. El puesto era suyo. El primer día de trabajo llegó puntual, con el uniforme que le habían indicado, el cabello recogido, la mente preparada para dar lo mejor de sí. Estaba agradecida. Necesitaba ese empleo y, en el fondo, sentía algo más, ilusión. Isabela la recibió con una sonrisa tímida. ¿Vas a quedarte hoy?, preguntó. Sí, respondió ella. Voy a estar contigo. La niña asintió satisfecha, como si esa confirmación fuera más importante de lo que parecía. Las primeras semanas fueron tranquilas, demasiado tranquilas, desayunos puntuales, juegos estructurados, siestas exactas, silencios largos. Los padres casi siempre estaban ocupados, reuniones, viajes, llamadas. Cuando estaban en casa, todo se volvía más tenso. Las conversaciones se medían, las palabras se elegían con cuidado. Isabela se volvía más callada. Ella comenzó a notar cosas pequeñas. La niña no lloraba, no se quejaba, no pedía. Cuando se caía, se levantaba sola. Cuando tenía miedo, lo escondía. Cuando algo le dolía, apretaba los labios. Una tarde, mientras dibujaban juntas, Isabela pintó una casa enorme, perfecta, sin puertas visibles. ¿Dónde se entra?, preguntó ella, intentando sonar casual. La niña encogió los hombros. No se entra, respondió. Ya estás adentro. La frase la recorrió como un escalofrío, pero volvió a justificarse. Los niños dicen cosas extrañas. No hay que exagerar. Los padres elogiaban su trabajo constantemente. Estamos muy satisfechos, decía la madre. Isabela está más tranquila desde que llegaste. Tranquila, no feliz, no contenta, tranquila. Ella comenzó a pasar más tiempo con la niña del que el contrato estipulaba. Llegaba antes, se iba después. Nadie se lo pedía explícitamente, pero se daba por hecho, y ella aceptaba sin protestar, porque era un buen trabajo, porque Isabela la esperaba, porque todo parecía estar bien, pero las grietas seguían apareciendo, pequeñas, casi invisibles, una mirada demasiado dura del padre cuando la niña interrumpía, un suspiro de molestia de la madre cuando Isabela pedía atención, una puerta cerrada con demasiada fuerza, nada grave, nada denunciable, nada que justificara una alarma, y sin embargo, algo no encajaba. Una noche, al despedirse, Isabela la abrazó con fuerza. «No te vayas», susurró. Ella se sorprendió. «Vuelvo mañana». La niña negó con la cabeza, sin soltarla. «A veces no vuelven». El corazón le dio un vuelco. «Siempre vuelvo», dijo, intentando tranquilizarla. «Siempre». Isabela la miró como si quisiera creerle, pero no estuviera segura de poder hacerlo. Cuando salió de la casa, el portón se cerró detrás de ella con un sonido metálico, definitivo. Por primera vez desde que había aceptado el trabajo, sintió algo parecido a una duda, no sobre el salario, no sobre la estabilidad, sino sobre el precio invisible que empezaba a pagarse. La familia perfecta seguía brillando por fuera, la casa seguía pareciendo una revista, el trabajo seguía siendo envidiable, pero las grietas ya estaban ahí, y aunque aún no podía verlo con claridad, algo dentro de ella comenzó a preguntarse si ese lugar realmente era un hogar o solo una jaula bellamente decorada. Al principio, nada parecía fuera de lugar. El contrato era claro, horario definido, funciones específicas, responsabilidades razonables, cuidar a Isabela, acompañarla en sus rutinas, prepararle la comida, asegurarse de que estuviera segura, nada más, y, sin embargo, desde la primera semana, comenzó a notar que había normas que no estaban escritas en ningún papel, pero que se imponían con una fuerza silenciosa. No fue una orden directa, no fue una exigencia explícita, fue una expectativa.
La primera señal llegó una mañana cualquiera. Ella estaba a punto de salir, bolso en mano, cuando la madre apareció en la cocina con el teléfono pegado al oído. Hablaba en voz baja, tensa. Al verla, levantó una ceja, apenas un gesto. ¿Ya te vas?, preguntó, como si la pregunta fuera retórica. Sí, mi horario termina a las 6, respondió ella con naturalidad. Isabela ya está lista para dormir. La madre la observó durante un segundo de más. Entiendo, dijo finalmente. Es solo que hoy tuvo un día difícil. No dijo quédate, no lo pidió, no lo ordenó. Pero Isabela apareció en el pasillo, con el pijama puesto y los ojos grandes, expectantes. ¿Te vas ya?, preguntó con una mezcla de sorpresa y decepción. Ella dudó. El reloj marcaba la hora exacta. El contrato estaba de su lado. Aún así dejó el bolso sobre la mesa. Me quedo un ratito más, dijo, hasta que te duermas. La sonrisa de la madre fue inmediata. Gracias, respondió. Sabía que podía contar contigo. Esa noche, al llegar a casa, se dijo que no importaba. Solo había sido una vez. Pero las veces comenzaron a multiplicarse. Las llamadas fuera de horario, los mensajes tarde en la noche, las mañanas en las que se esperaba que llegara antes por si acaso. Nunca era una exigencia directa, siempre era una necesidad implícita. Isabela preguntó por ti. Hoy está sensible, se siente más tranquila cuando estás cerca. Y ella, una y otra vez, cedía. Porque quería hacerlo bien, porque no quería decepcionar, porque Isabela la miraba como si fuera el único punto firme en su día. Poco a poco, su tiempo dejó de pertenecerle, canceló planes con amigas, pospuso visitas familiares, dejó de contestar llamadas. Siempre había una razón, siempre había una justificación. No puedo hoy, tal vez otro día. Estoy cansada. Y era verdad, estaba cansada, no solo físicamente, cansada de estar siempre alerta, cansada de anticiparse a necesidades que nadie expresaba en voz alta. Aprendió a leer silencios, a interpretar miradas, a notar cambios mínimos en el ambiente. Sabía cuándo la madre estaba de mal humor antes de que hablara. Sabía cuándo el padre no quería ser interrumpido. Sabía cuándo Isabela debía ser invisible y cuándo debía comportarse como la hija perfecta. Ese era su nuevo trabajo. No solo cuidar, sostener, amortiguar, equilibrar. Trabajo emocional constante. Si Isabela estaba triste, debía animarla sin que pareciera un problema. Si estaba feliz, debía moderarla para que no incomodara. Si estaba confundida, debía contenerla, pero en silencio. Una tarde, Isabela rompió a llorar sin motivo aparente. Ella la tomó en brazos de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. La niña negó con la cabeza. No sé, susurró. Solo me siento rara. La abrazó, meciéndola despacio, hasta que el llanto se convirtió en respiraciones cortas. Cuando la madre entró en la habitación, su expresión cambió. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó. Nada, respondió ella. Solo estaba un poco sensible. La madre observó a Isabela, luego a ella. No podemos permitir estas escenas, dijo con frialdad. No quiero que se acostumbre a dramatizar. La palabra quedó suspendida en el aire. Ella sintió el impulso de responder, de explicar, de defender a la niña, pero no lo hizo. Entiendo, dijo en su lugar. Isabela dejó de llorar de inmediato, como si hubiera aprendido que las lágrimas tenían consecuencias. Esa noche, la niña no quiso soltar su mano. ¿Hice algo mal?, preguntó en voz baja. El corazón se le encogió. No, respondió. No hiciste nada mal, pero no estaba segura de que fuera verdad. Con el paso de los días, comenzó a notar que su presencia era requerida incluso cuando no estaba trabajando. Si Isabela tenía una presentación en la escuela, se esperaba que asistiera. Si había una cena importante, debía quedarse por si acaso. Si los padres discutían, la enviaban a jugar con la niña y quedarse, siempre quedarse. La casa se convirtió en su mundo. Y su mundo, lentamente, empezó a desaparecer. Una noche recibió un mensaje de una amiga.
Hace semanas que no sabemos de ti. ¿Estás bien? Miró la pantalla durante largo rato antes de responder. Sí, solo mucho trabajo. Era una mentira cómoda, más fácil que explicar lo inexplicable. Porque, ¿cómo decir que ya no sabía dónde terminaba su trabajo y dónde comenzaba ella? Porque, ¿cómo admitir que estaba atrapada en una rutina que no había elegido del todo? Un sábado, decidió poner un límite. Tenía un compromiso importante. Lo había avisado con anticipación. Cuando estaba a punto de salir, el padre apareció en el pasillo. «Necesitamos que te quedes», dijo, sin rodeos. «Lo siento», respondió ella, con calma. «Hoy no puedo. Lo hablé con anticipación». Él la miró fijamente. «Isabela se sentirá abandonada». La frase fue directa, precisa, cruel. Sintió un nudo en el estómago. «Volveré mañana temprano», dijo. «No estará sola». «No es lo mismo», respondió él. «Pensé que eras más comprometida». «Comprometida». No dijo irresponsable. No dijo egoísta. Dijo comprometida. Y ella entendió el mensaje. Esa noche canceló su compromiso. Mientras se quedaba sentada en la habitación de Isabela, viendo cómo la niña dormía, una pregunta comenzó a repetirse en su mente. ¿Cuándo había dejado de ser suficiente cumplir con su trabajo? ¿Cuándo se había convertido en una extensión invisible de esa familia? Isabela se movió entre sueños y murmuró su nombre. Ella tomó su mano. «Estoy aquí», susurró, y lo decía en más de un sentido. Pero en ese mismo instante, una verdad incómoda empezó a tomar forma. Las reglas no escritas no tenían límites, no tenían horarios, no tenían compasión, y ella ya estaba cumpliéndolas. El descubrimiento no llegó con gritos ni escenas dramáticas, llegó en silencio, como llegan las verdades que nadie quiere escuchar. Fue una tarde común, demasiado común para cambiarlo todo. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. Los padres no habían regresado aún. Isabela hacía la siesta en su habitación, abrazando un peluche con una fuerza que parecía innecesaria. Ella aprovechó para ordenar el despacho, una tarea que nadie le había pedido, pero que se había vuelto parte de esas reglas invisibles que ya conocía bien. El despacho siempre estaba cerrado, no con llave, con intención. Era uno de esos espacios donde el orden parecía obsesivo, carpetas alineadas, cajones etiquetados, ningún papel fuera de lugar. El tipo de habitación que transmite poder y control incluso cuando está vacía. Mientras limpiaba una repisa alta, un sobre cayó al suelo. No era grueso, no llevaba nombre, solo una fecha escrita a mano. Lo recogió con la intención de devolverlo a su sitio sin mirarlo. No tenía motivos para curiosear. No era su asunto, no era su lugar. Pero al inclinarse, vio que el sobre estaba abierto. Y dentro había fotografías. No eran recientes, ni elegantes, ni pensadas para ser vistas. Imágenes impresas sin cuidado, dobladas por las esquinas. En ellas aparecía el padre de Isabela, más joven, menos pulido. Junto a otra mujer, no era la madre. Eso, por sí solo, no habría sido un escándalo. La vida privada de los adultos no era su problema, pero siguió mirando, y algo empezó a incomodarla. La mujer estaba embarazada, muy embarazada. En otra fotografía, sostenía a un bebé. En otra más, había documentos, certificados, papeles legales. Leyó sin querer, entendió sin buscar. El aire se volvió denso. No se trataba de una aventura, no se trataba de un error del pasado. Había otra familia, había otro hijo, un hijo que no existía para el mundo que Isabela conocía. El corazón le empezó a latir con fuerza, demasiado fuerte. Guardó todo de inmediato, con manos temblorosas, intentando devolver cada cosa exactamente a su lugar. Cerró el sobre, lo colocó en la repisa. Respiró hondo. No debía haber visto eso, no debía saberlo. Cuando salió del despacho, la casa ya no se sentía igual. Las paredes parecían observarla. El silencio se volvió pesado.
Cada paso resonaba más de lo normal. Isabela seguía dormida. Se sentó en el borde de la cama, mirándola. La niña respiraba con dificultad, como si incluso dormida cargara algo que no podía soltar. Sus cejas se fruncían de vez en cuando, como si soñara cosas que no entendía. «Pobrecita», susurró sin darse cuenta. Fue entonces cuando comprendió el verdadero peso del secreto. No era solo una traición matrimonial, era una mentira estructural, una vida construida sobre la negación de otra. Isabela no era el centro absoluto del mundo de sus padres, como aparentaban. Era el rostro público, la imagen correcta, la hija visible, y la otra vida había sido enterrada. Esa noche, los padres regresaron tarde. Ella intentó actuar con normalidad. Preparó la cena. Ayudó a Isabela con su pijama. Leyó un cuento. Sonrió cuando fue necesario. Pero algo en su mirada había cambiado. El padre lo notó. «¿Todo bien?», preguntó, observándola con atención excesiva. «Sí», respondió ella, bajando la mirada. «Todo bien. No era una mentira completa. Era una verdad incompleta. Durante los días siguientes, comenzó a ver señales que antes no entendía. Las llamadas que el padre atendía en habitaciones cerradas. Los viajes repentinos. Los silencios incómodos cuando Isabela hacía preguntas sobre hermanos. «¿Por qué no tengo un hermano?», preguntó un día, con total inocencia. La madre respondió de inmediato: «Porque así somos felices». Felicidad como argumento final. Felicidad como excusa. Isabela miró a la niñera, como buscando confirmación. Ella no supo qué decir. Desde ese momento, el secreto dejó de ser un objeto escondido en un sobre. Se convirtió en una presencia constante. Lo llevaba consigo mientras preparaba el desayuno, mientras peinaba a Isabela, mientras escuchaba a la madre hablar de valores y familia frente a invitados. Cada palabra sonaba hueca. Cada sonrisa parecía ensayada. Una tarde, Isabela le hizo una pregunta que la desarmó por completo. «¿Tú me dirías la verdad?», preguntó de repente, mientras dibujaban. «¿Sobre qué?», respondió ella, intentando mantener la calma. «Sobre cosas importantes». El lápiz quedó suspendido en el aire. «Sí», dijo finalmente. «Siempre». La niña asintió, como si hubiera tomado nota mental de esa promesa. Esa noche no pudo dormir. El secreto pesaba más de lo que había imaginado, porque no solo sabía algo que no debía, sabía algo que afectaba a una niña que confiaba en ella, una niña que la miraba como un refugio, y el dilema comenzó a formarse, lento pero firme. Si hablaba, lo perdería todo: su trabajo, su estabilidad, su lugar en la vida de Isabela. Si callaba, se convertía en cómplice, una cómplice silenciosa de una mentira que algún día explotaría. La presión comenzó a notarse en su cuerpo. Dolores de cabeza constantes, cansancio extremo, una sensación de opresión en el pecho que no se iba. Los padres parecían percibir algo. El trato cambió. Las sonrisas se volvieron más frías, las instrucciones más precisas, las miradas más largas. Una noche, la madre la llamó al salón. «Necesitamos hablar», dijo, sin rodeos. Se sentó frente a ella, con las manos perfectamente entrelazadas. «Isabela se ha vuelto más curiosa», continuó. «Hace preguntas que no le corresponden». Ella sintió un escalofrío. «Es normal en su edad», respondió con cuidado. «No cuando se fomenta», replicó la madre, mirándola fijamente. «Esperamos discreción, lealtad, lealtad». La palabra cayó como una advertencia. «Por supuesto», dijo ella, «siempre he sido discreta». La madre sonrió. «Eso esperamos que siga siendo así». No mencionó el secreto, no necesitó hacerlo. El mensaje estaba claro. A partir de ese día, el ambiente se volvió aún más opresivo. El secreto ya no era solo una carga interna, era una amenaza latente. Isabela comenzó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, diciendo que había alguien que faltaba, que en sus sueños había una voz que no podía ver. Ella la abrazaba, impotente. «Todo está bien», le decía.
Estás a salvo. Pero ya no estaba segura de creerlo. El secreto se había instalado en la casa, en la niña, en ella, y cada día que pasaba, guardarlo se volvía más insoportable, porque algunas verdades, cuando se esconden demasiado tiempo, no desaparecen, se pudren. Y ella estaba empezando a sentir el olor. El conflicto no apareció de golpe. Se fue instalando como una grieta lenta, silenciosa, que no se ve desde afuera, pero que amenaza compartirlo todo desde adentro. Desde el momento en que conoció el secreto, nada volvió a ser simple. Cada gesto cotidiano se transformó en una decisión moral, cada palabra en una posible traición, cada silencio en una carga. Por las mañanas, mientras preparaba el desayuno de Isabela, se preguntaba si ese era el último día que la vería. Se observaba a sí misma sirviendo la leche, cortando la fruta, acomodando el plato con cuidado excesivo, como si el orden pudiera protegerlas de lo que se avecinaba. Isabela hablaba poco últimamente, comía despacio, la miraba con una atención nueva, más profunda. ¿Te pasa algo?, preguntó la niña una mañana, sin levantar la vista del plato. Ella sintió un nudo en la garganta. No, respondió. ¿Por qué lo dices? Isabela se encogió de hombros. Estás distinta. La respuesta la desarmó. Porque era verdad. Estaba distinta. Dormía mal. Soñaba con puertas cerradas, con niños invisibles, con voces que pedían ser escuchadas. El dilema crecía con cada día que pasaba. Hablar significaba perderlo todo. El trabajo que le daba estabilidad, el salario que necesitaba para vivir, la rutina que, aunque opresiva, le ofrecía una falsa sensación de seguridad. Pero, sobre todo, significaba perder a Isabela. La sola idea la dejaba sin aire. ¿Quién cuidaría de ella si se iba? ¿Quién la escucharía cuando nadie más lo hacía? ¿Quién le diría que no estaba exagerando cuando sentía miedo? Callar, en cambio, era quedarse, seguir cobrando, seguir teniendo un techo, seguir siendo necesaria. Pero el precio era otro. Callar significaba traicionarse, significaba aceptar una mentira que dañaba a una niña, significaba convertirse en parte de un sistema que castigaba la verdad. Ese conflicto comenzó a manifestarse en su cuerpo. Le temblaban las manos al abotonar el uniforme, sentía palpitaciones repentinas. A veces, un mareo inexplicable la obligaba a sentarse. Una tarde, mientras Isabela hacía la tarea, ella se quedó mirándola en silencio. La niña fruncía el ceño, concentrada. Mordía la punta del lápiz, como si pensara demasiado para su edad. «¿Qué piensas?», preguntó Isabela sin mirarla. Ella dudó. «En nada importante», mintió. Isabela levantó la vista. «A mí me dicen eso cuando no quieren decir la verdad». La frase la golpeó de lleno. «A veces los adultos también tienen miedo», respondió con cuidado. «¿De qué?», preguntó la niña. «De todo», pensó. «De perder, de caer, de quedarse solos, de equivocarse», dijo en voz alta. Isabela asintió lentamente. «Yo también tengo miedo», confesó. «Siento que falta algo, como si hubiera una parte de la historia que nadie me cuenta». El corazón le dio un vuelco. Quiso decirlo todo. Quiso arrodillarse frente a ella y explicarle que no estaba imaginando cosas, que su intuición no mentía, pero no podía, no todavía. Esa noche, el padre la llamó a su despacho. El sobre seguía en la repisa. Ella lo vio apenas entrar como una presencia muda, observándola. «Hemos notado que estás más distraída», dijo él, sin rodeos, «menos enfocada». «No es mi intención», respondió. «Sigo cumpliendo con mi trabajo». «No se trata solo de cumplir», replicó. «Se trata de confianza». La palabra volvió a caer como una losa. «Confiamos en ti», continuó. «Por eso te damos tanto acceso a nuestra vida privada». Acceso, no cercanía, no afecto, acceso. «Y esperamos discreción absoluta», añadió mirándola fijamente. «Lo que ocurre en esta casa se queda en esta casa». Ella sintió que el aire se volvía más pesado. «Por supuesto», dijo. «Siempre he sido profesional». El padre sonrió,
pero sus ojos no acompañaron el gesto. «Eso espero», respondió. «Sería una pena perder a alguien tan valioso, no querido, no apreciado, valioso como una herramienta». Al salir del despacho, las piernas le temblaban. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Se despertó llorando, llamándola. «Soñé que me escondían cosas», dijo entre sollozos, «que todos sabían algo menos yo». Ella la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. «No estás sola», susurró. «Nunca». Pero la promesa sonó frágil incluso para ella misma, porque empezaba a entender que su presencia, aunque amorosa, no era suficiente para protegerla. Los días siguientes fueron un campo de batalla interno. Cada vez que veía a la madre hablar de familia frente a invitados, sentía náuseas. Cada vez que el padre se mostraba orgulloso de su hogar perfecto, sentía rabia, pero seguía sonriendo, seguía obedeciendo, seguía callando, hasta que una pregunta se volvió imposible de ignorar. ¿Estaba ayudando a Isabela o solo retrasando un dolor mayor? Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Isabela se detuvo de repente. «¿Tú te irías si yo te lo pidiera?», preguntó. Ella se quedó inmóvil. «¿Por qué dices eso?». «Porque cuando la gente se va, dicen que es por trabajo. Pero yo creo que es porque no pueden decir lo que sienten». La lucidez de la niña la dejó sin palabras. «A veces quedarse también duele», respondió ella con honestidad, «y a veces irse es la única forma de no romperse». Isabela la miró confundida. «¿Tú estás rota?». La pregunta la atravesó por completo. «Un poco», admitió. «Pero no por ti». Esa noche, por primera vez, pensó seriamente en irse, en buscar otro trabajo, en empezar de nuevo, en protegerse. Pero la imagen de Isabela quedó grabada en su mente. Abandonarla también sería una forma de traición. El conflicto no tenía una respuesta clara. Cualquier decisión implicaba una pérdida. Quedarse significaba perderse a sí misma. Irse significaba perder a la niña. Y hablar significaba incendiarlo todo. Se miró al espejo esa noche. No reconocía del todo a la mujer que la miraba de vuelta. Había ojeras, había tensión, había miedo. Pero también había algo más, determinación. Porque, aunque aún no sabía qué haría, una certeza comenzaba a formarse, lenta pero firme. No podía seguir así. El conflicto interno había llegado a su límite, y cuando una persona alcanza ese punto, no importa cuánto intente sostener la farsa, algo, tarde o temprano, se rompe. El incidente ocurrió un jueves por la tarde, cuando nada parecía anunciar que ese día marcaría un antes y un después. El cielo estaba gris, pesado, como si incluso el clima hubiera decidido contener la respiración. Isabela regresó de la escuela más callada de lo habitual. Caminó a su lado sin decir palabra, arrastrando la mochila, con los hombros encogidos. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó ella, intentando sonar natural. Isabela no respondió de inmediato. Entró a la casa, dejó los zapatos en el lugar exacto donde se esperaba que los dejara y subió a su habitación sin mirarla. Esa sola acción encendió una alarma silenciosa. La siguió. La niña estaba sentada en la cama, con las manos apretadas sobre las rodillas. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Parecía estar conteniéndose, como había aprendido a hacer. «Isabela», dijo con suavidad, «mírame». La niña levantó la vista. «Hoy me preguntaron si yo era hija única», dijo de golpe. «Y cuando dije que sí, alguien se rió». El corazón le dio un vuelco. «¿Por qué se rió?», preguntó. Isabela tragó saliva. Dijo que su mamá trabaja con alguien que conoce a mi papá y que él tiene otro hijo. El mundo se detuvo. Durante un segundo no escuchó nada más que el latido ensordecedor de su propio corazón. La frase resonó una y otra vez en su cabeza, como un eco imposible de silenciar. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, luchando por mantener la calma. «No lo sé», respondió Isabela. «Pero no fue la única persona. Algunos ya lo sabían». La niña bajó la mirada. «Es verdad, ahí estaba.
el punto exacto donde ya no había espacio para la neutralidad. Ella se sentó frente a Isabela, a su misma altura. Podía sentir cómo todo su cuerpo temblaba por dentro, pero su voz salió firme. «¿Qué sientes tú?», preguntó, «antes de que te diga nada». Isabela dudó. «Siento que me mintieron», susurró, «y que tú lo sabías». La acusación no fue agresiva, fue triste. Eso la rompió por completo. «Isabela», comenzó, «hay cosas que los adultos hacen mal, muy mal, y a veces creen que esconderlas es proteger». «¿Y tú?», preguntó la niña. «¿También crees eso?». El silencio se volvió insoportable. «No», respondió finalmente. «No lo creo». Isabela la miró con una mezcla de alivio y miedo. «Entonces dime la verdad», pidió. «Por favor». En ese instante, escucharon el sonido de un auto entrando al garaje. Los padres habían llegado. El tiempo se acabó. «Ve al baño un momento», le dijo. «Lávate la cara. Yo hablaré con ellos». Isabela dudó. «¿No te irás?». Ella tomó sus manos. «No», dijo. «No me voy». Cuando bajó al salón, los padres estaban allí, hablando entre ellos. Se interrumpieron al verla. «Tenemos que hablar», dijo ella, sin rodeos. La madre frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». «Isabela sabe», respondió. «O, al menos, sabe que algo no está bien». El silencio fue inmediato. El padre se tensó. «¿Qué le dijiste?», preguntó, con voz baja pero peligrosa. «Nada», respondió ella. «Pero otros sí». La madre llevó una mano a la boca. «Esto es inadmisible», dijo. «¿Cómo pudieron enterarse?». «Eso ya no importa», replicó ella. «Lo que importa es que Isabela está confundida y herida». El padre la miró fijamente. «Este no es tu lugar», dijo. «No te corresponde intervenir». «Es mi lugar cuando afecta a una niña a la que cuido», respondió, «a la que ustedes no están cuidando emocionalmente». La tensión estalló. «Tú no sabes nada de nuestra familia», dijo la madre, alzando la voz. «No sabes lo que hemos tenido que hacer para protegerla». «¿Protegerla de qué?», preguntó ella. «De la verdad». El padre dio un paso hacia ella. «Cuidado», advirtió. «Estás cruzando una línea». Ella no retrocedió. «La línea se cruzó cuando decidieron mentirle», dijo. «Cuando decidieron que ella no merecía saber quién es su padre realmente». El silencio volvió a caer, pesado, cargado de amenaza. «Isabela no necesita saberlo todo», dijo la madre. «Es una niña». «Es una persona», corrigió ella. «Y su intuición ya sabe que algo falta». El padre apretó los puños. «Esto se acaba aquí», dijo. «A partir de mañana no volverás». La frase cayó como un golpe seco. «¿Me estás despidiendo?», preguntó. «Te estamos protegiendo», respondió él, «y protegiéndonos». Ella sintió una mezcla de miedo y alivio. «Entonces, déjenme despedirme de Isabela», pidió. «Ella merece eso». La madre negó con la cabeza. «No», dijo, «no es conveniente». En ese instante, Isabela apareció en lo alto de la escalera. «¿Por qué gritan?», preguntó. Todos se giraron. La niña bajó lentamente, observando las expresiones tensas, el ambiente cargado. «Ya sé que hay algo que no me dicen», continuó. «Y ahora sé que tú», dijo, señalando a la niñera, «querías decírmelo». El padre reaccionó de inmediato. «Sube a tu habitación», ordenó. Isabela no se movió. «No», dijo, «quiero escuchar». La madre se acercó a ella. «Cariño, esto no es para ti». Isabela levantó la barbilla. «Es sobre mí», respondió. «Entonces sí es para mí». El silencio fue absoluto. Ella entendió en ese momento que ya no había marcha atrás. «Isabela», dijo con voz temblorosa, «hay cosas que no puedo decirte aquí, pero lo que sí puedo decirte es esto. No estás loca, no estás imaginando nada, y no hiciste nada mal». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Entonces, susurró, «¿Hay alguien más?». Ella no respondió con palabras. Asintió. Fue suficiente. Isabela rompió a llorar. No fue un llanto ruidoso,
Fue un llanto profundo, contenido durante demasiado tiempo. La madre intentó abrazarla, pero la niña se apartó. «No quiero mentiras», dijo entre sollozos. «Quiero la verdad». El padre cerró los ojos. En ese instante, la decisión quedó sellada. «Tienes que irte ahora», dijo él, mirando a la niñera. «No vuelvas». Ella subió las escaleras, tomó su abrigo y regresó al salón. Isabela corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró, «por no mentirme». Ella la abrazó de vuelta, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. «Siempre mereciste la verdad», respondió. Cuando cruzó el portón esa noche, el sonido metálico volvió a cerrar detrás de ella. Pero esta vez no fue solo una puerta, fue una etapa entera de su vida. Había perdido su trabajo, había perdido su estabilidad, había perdido a la niña que amaba, pero también había hecho algo irreversible. Había elegido no callar. Y ese fue el verdadero punto de inflexión. La mañana siguiente llegó sin consuelo. No hubo llamada, no hubo mensaje, no hubo una oportunidad de despedida mejor. El teléfono permaneció en silencio, como si confirmara que lo ocurrido la noche anterior no había sido un malentendido, sino una ruptura definitiva. Se despertó temprano, por costumbre. Durante unos segundos, su cuerpo reaccionó como siempre. Prepararse, salir, llegar a la casa, buscar a Isabela. Luego recordó. Ya no tenía a dónde ir. El peso de esa certeza cayó de golpe. Se sentó en la cama, con las manos temblando ligeramente. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. Todo lo que había sido rutina ahora era ausencia. Perder el trabajo no fue solo perder un ingreso, fue perder una estructura, un propósito cotidiano. Un lugar, aunque imperfecto, donde alguien la esperaba. El miedo financiero apareció de inmediato, brutal y concreto. Las cuentas, el alquiler, la comida. Se preguntó cuántas semanas podría aguantar, cuántos días antes de tener que aceptar cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier condición. La verdad tenía un precio, y lo estaba pagando. Salió a caminar sin rumbo fijo, como si el movimiento pudiera ordenar el caos interno. Las calles estaban llenas de gente que iba y venía, ajena a su derrumbe silencioso. Pensó en Isabela. Se preguntó si había dormido, si había llorado más, si alguien la había consolado, o si, como tantas veces, había tenido que hacerlo sola. La imagen de la niña abrazándola en la escalera no la abandonaba. «Gracias por no mentirme». Esa frase la sostenía y la rompía al mismo tiempo. Los días siguientes fueron duros. Llamó a agencias, envió currículums, aceptó entrevistas. Pero algo había cambiado en ella. Ya no podía fingir que todo era solo trabajo. Ya no podía separar cuidado de afecto. Ya no podía cerrar los ojos ante la injusticia. Algunas puertas se cerraron cuando explicó por qué había dejado su último empleo. Otras se cerraron sin explicación. En más de una entrevista, notó esa mirada incómoda, ese silencio que decía más que cualquier palabra. No encajaría. Una noche, mientras revisaba anuncios de empleo, el teléfono sonó. No reconoció el número. «¿Hola?», respondió con cautela. «Soy yo», dijo la voz al otro lado. «Isabela». El corazón le dio un vuelco. «¿Isabela?», susurró. «¿Cómo?» «Tomé el teléfono de mi mamá», explicó la niña. «No quería que supieras sin que yo te lo dijera». Ella cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «¿Estás bien?». Hubo un silencio breve. «No», respondió Isabela. «Pero ahora sé que no estaba equivocada. La verdad, incluso dolorosa, había abierto una grieta imposible de cerrar. Me dijeron que no te llamara», continuó la niña. «Que eras una mala influencia». La palabra le dolió más de lo que esperaba. «¿Y tú qué piensas?», preguntó. «Yo pienso que me dijiste la verdad», respondió Isabela, «y que eso importa». La conversación fue corta, demasiado peligrosa, demasiado frágil. «Tengo que colgar», dijo Isabela, «pero quería que supieras que no me arrepiento». «Yo tampoco», respondió ella. «Nunca». Cuando la llamada terminó,
se permitió llorar por primera vez sin contención. Lloró por la niña, por sí misma, por todo lo que había perdido. Pero, entre las lágrimas, algo nuevo apareció. Una calma extraña, porque, a pesar del dolor, no sentía culpa. No se reprochaba haber hablado. No deseaba haber callado. Había miedo. Sí, había incertidumbre. Había soledad. Pero no había vergüenza. El coste de la verdad era alto, pero la mentira habría sido más cara. Con el paso de las semanas, las consecuencias se extendieron. Un conocido la contactó para advertirle que su nombre estaba circulando, que algunos empleadores habían escuchado versiones de su salida, que la familia no estaba contenta. No la sorprendió. El poder también castiga en silencio. Aún así, siguió adelante. Aceptó trabajos temporales, ajustó gastos, aprendió a vivir con menos. Cada noche, antes de dormir, pensaba en Isabela, en si algún día podrían volver a verse, en si la verdad, al final, la protegería. Un mes después, recibió un sobre por correo. No tenía remitente. Dentro había una nota escrita con letra infantil y torpe. No estoy sola. Ahora hacen preguntas. Gracias. No decía más. No hacía falta. Sonrió entre lágrimas. La verdad había empezado a moverse, lenta, imparable. Tal vez no había justicia inmediata. Tal vez no había finales perfectos, pero había algo esencial. Ella había elegido no callar, y aunque el precio había sido alto, también había ganado algo que nadie podía quitarle, su integridad, la certeza de haber hecho lo correcto cuando más difícil era hacerlo. El coste de la verdad no la había destruido, la había transformado. El tiempo no cerró la herida, pero le enseñó a mirarla sin miedo. Durante mucho tiempo, creyó que el dolor desaparecería si seguía avanzando, si se mantenía ocupada, si no pensaba demasiado en lo que había perdido. Aprendió pronto que no funcionaba así. Algunas experiencias no se superan, se integran. La historia con Isabela no había terminado con un portazo ni con un despido. Había quedado suspendida en su interior, como una pregunta abierta que la acompañaba en cada decisión futura. ¿Hasta dónde debería haberse sacrificado? ¿En qué punto el amor deja de ser entrega y se convierte en renuncia? ¿Quién cuida a quienes cuidan? Esas preguntas no tenían respuestas simples. Había días en los que dudaba, días en los que se preguntaba si había sido ingenua, si habría sido más fácil callar, mirar hacia otro lado, protegerse a sí misma primero. Pero cada vez que ese pensamiento aparecía, recordaba la mirada de Isabela en la escalera, no la del llanto, la del alivio, la mirada de alguien que, por primera vez, se sentía validada. Y entonces entendía algo fundamental. La verdad no siempre salva, pero la mentira casi siempre hiere. Vivimos en un mundo que romantiza el sacrificio silencioso, que aplaude a quienes aguantan, a quienes no incomodan, a quienes se adaptan incluso cuando eso implica borrarse, especialmente cuando se trata de mujeres que cuidan. Se espera que den más, que sientan menos, que no crucen ciertas líneas. Porque el cuidado, cuando se vuelve demasiado humano, resulta incómodo. Ella había aprendido eso de la manera más dura. Cuidar no era solo alimentar, vestir o proteger físicamente. Cuidar era mirar a una niña a los ojos y no decirle que estaba equivocada cuando su intuición gritaba. Cuidar era no usar el silencio como herramienta de control. Cuidar era asumir que el amor también exige valentía. A lo largo de su vida, volvería muchas veces a esa experiencia. No como una herida abierta, sino como un punto de referencia. Cada vez que dudaba de sí misma, cada vez que alguien le pedía que callara por el bien de todos, cada vez que la estabilidad parecía exigirle traicionarse, recordaba que había sobrevivido a perderlo todo, que había seguido adelante, que no se había roto, y eso la fortalecía. Con el tiempo, entendió algo más profundo. El sistema que la había expulsado no era una excepción, era un reflejo de cómo muchas familias, empresas y estructuras usan el afecto como recurso,
pero castigan la conciencia, de cómo se confunde lealtad con obediencia, de cómo se llama profesionalismo a la ausencia de límites emocionales. Isabela crecería en ese mundo, pero ya no crecería en la oscuridad total. La verdad había entrado, aunque fuera por una rendija, y una vez que la verdad aparece, ya no se puede borrar. Tal vez habría consecuencias difíciles, tal vez habría conflictos, tal vez el camino sería más complejo, pero también habría algo esencial, la posibilidad de elegir distinto. La reflexión final no era solo para ella, era para cualquiera que alguna vez hubiera sentido que amar demasiado era un error. Para quienes cuidan hijos ajenos, padres enfermos, familias que no son las suyas, para quienes sostienen estructuras que jamás los sostendrían a ellos. No todas las jaulas son visibles. Algunas tienen jardines perfectos y paredes de diseño. Algunas pagan bien, algunas sonríen en público, pero siguen siendo jaulas, y salir de ellas siempre tiene un precio. La pregunta no es si el precio existe, la pregunta es ¿qué cuesta más? ¿Decir la verdad o vivir negándola? Ella había elegido, no porque fuera fácil, no porque fuera heroico, sino porque, llegado cierto punto, ya no había otra forma de seguir siendo quien era. Y tal vez eso sea lo más humano que podemos hacer, no salvar a todos, no cambiar el mundo entero, sino negarnos a participar en aquello que nos deshumaniza, porque a veces el mayor acto de amor es no callar. La justicia no llegó como en las películas, no hubo aplausos, no hubo titulares, llegó despacio, con pasos inseguros, con manos temblorosas que, aún así, decidieron tocar la verdad. Pasaron meses, meses, en los que ella aprendió a vivir con menos y a sentir más, a reconocer el valor de lo pequeño, una comida caliente, una cama segura, un trabajo honesto. Meses en los que el recuerdo de Isabela seguía apareciendo sin aviso, como una punzada suave que no desaparecía del todo. Hasta que un día, el pasado llamó de nuevo. No fue Isabela esta vez, fue una mujer. «Usted no me conoce», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Pero yo a usted sí». El corazón le dio un vuelco. «Soy la madre del otro niño». El silencio se alargó, denso. «No sé cómo consiguió mi número», respondió ella con cuidado. «Isabela», dijo la mujer. «Ella encontró la forma de hablar conmigo». La verdad había seguido su curso. La mujer explicó que el secreto ya no podía sostenerse, que las mentiras se habían vuelto demasiado grandes, que el niño, el hermano invisible, había empezado a hacer preguntas, que Isabela había insistido con una determinación que nadie esperaba de una niña tan pequeña. «Quiero conocerlo. Quiero saber quién soy». La frase resonó como una campana. «Los padres de Isabela no pudieron callarla esta vez», continuó la mujer. «Y cuando intentaron hacerlo, todo se rompió. Las piezas comenzaron a caer. La familia perfecta se resquebrajó desde adentro, no por venganza, no por escándalo, por cansancio, por agotamiento moral, por el peso de una verdad que ya no aceptaba ser empujada al fondo. No fue fácil», dijo la mujer, «pero tampoco fue injusto. La justicia, cuando llega, no siempre castiga. A veces, obliga a reparar. Se organizó un encuentro, neutral, protegido, lento. Ella dudó en asistir, no quería invadir, no quería reabrir heridas, pero la voz de Isabela volvió a aparecer, clara, firme. «Quiero que estés». Aceptó. El lugar era sencillo. Una sala comunitaria sin adornos, sin lujo, sin máscaras, nada que recordara a la casa perfecta. Solo sillas, una mesa baja, luz natural entrando por una ventana amplia. Isabela estaba allí. Había crecido un poco. El cabello ya no estaba siempre perfectamente peinado. La ropa era cómoda, real. Cuando la vio, corrió hacia ella sin dudar. «Sabía que vendrías», dijo, abrazándola con fuerza. Ella se arrodilló para recibirla, con lágrimas cayendo sin resistencia. «Siempre», respondió. «Siempre que me necesites».
El niño estaba sentado al otro lado de la sala. Tenía los mismos ojos, la misma expresión concentrada, la misma forma de fruncir el ceño. Se miraron. No hubo palabras al principio, solo reconocimiento. El padre estaba allí también, no como autoridad, no como figura intocable. Estaba cansado, más pequeño, más humano. «Lo siento», dijo, finalmente. A ambos. No fue un perdón instantáneo. No fue suficiente, pero fue un inicio. La madre de Isabela observaba en silencio. Sus manos apretadas revelaban miedo, culpa, dolor. No justificó nada, no negó nada. Por primera vez, no intentó controlar la narrativa. Isabela tomó la mano de su hermano. «No tenemos que ser perfectos», dijo. «Solo tenemos que ser verdad». La frase atravesó a todos, a ella también, porque entendió con una claridad absoluta que el amor que había ofrecido no había sido en vano, que cada gesto, cada abrazo nocturno, cada verdad dicha a tiempo había sembrado algo que ahora florecía. No era una victoria, era una reparación. Con el tiempo, las consecuencias tomaron forma. El padre asumió públicamente su responsabilidad, no para limpiar su imagen, sino para reconstruir lo que había roto. Se establecieron acuerdos, se buscaron terapias, se abrieron conversaciones difíciles. No todo se arregló, pero nada volvió a ocultarse. Isabela comenzó a dormir mejor. El niño dejó de sentirse invisible. La familia dejó de fingir, y ella encontró justicia de una forma inesperada. No recuperó su antiguo empleo, no recibió compensaciones económicas, no obtuvo disculpas formales, pero recibió algo más profundo. Un día, Isabela le entregó un dibujo, 2 niños tomados de la mano y una mujer detrás de ellos, con los brazos abiertos. «Eres parte de nuestra historia», dijo. «Aunque no vivas con nosotros». Las lágrimas llegaron sin aviso, sin defensa, porque entendió que el amor verdadero no necesita contratos, no exige permanencia, no cobra intereses. El amor verdadero deja huella. Meses después, recibió una oferta de trabajo distinta, en un lugar donde el cuidado se entendía como responsabilidad compartida, no como sacrificio silencioso, donde los límites eran respetados, donde la verdad no era castigada. Aceptó, no porque hubiera olvidado el pasado, sino porque había aprendido de él. El final no fue perfecto, fue humano. Hubo llanto, hubo silencios incómodos, hubo días difíciles, pero también hubo justicia, no la que humilla, la que repara, y, sobre todo, hubo amor. Amor que no calla, amor que no se esconde, amor que no exige desaparecer para existir. Si esta historia deja algo, es esto. Cuidar también es decir la verdad. Amar también es poner límites. Y a veces perderlo todo es la única forma de no perderse a uno mismo.